Muy bien, vamos a comenzar leyendo otra vez el mensaje del tercer ángel. Se encuentra en Apocalipsis 14 y los versículos 9 al 11. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Es importante saber quién es la bestia? ¿Es importante saber qué es la imagen de la bestia? ¿Es importante saber lo que es la marca de la bestia? Si no sabemos quién es la bestia y qué es la imagen y qué es la marca, vamos a terminar adorando la bestia y la imagen y recibiendo la marca. Por esa razón el mensaje del tercer ángel no es opcional, no es si quiero entenderlo o no, es asunto de vida o muerte. Ahora ustedes notan en el mensaje del tercer ángel se mencionan tres cosas que quiero recalcar. En primer lugar, la bestia. Ayer identificamos a la bestia, ¿verdad que sí? ¿Qué representa la bestia? El papado, lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Qué poder es el que hace la imagen de la bestia? La bestia que se levanta de la tierra hace la imagen que se menciona en el mensaje del tercer ángel. Y la bestia que se levanta de la tierra, vamos a estudiar, también va a imponer la marca de la bestia. Es decir, la bestia es el centro de todo, porque la gente adora a la bestia de la tierra hace una imagen de la bestia y la bestia de la tierra impone la marca de la bestia. Es decir, el protagonista central o la protagonista central es la bestia. Ahora vamos a la página 195 de nuestro manual y vamos a estudiar más detenidamente lo que es la imagen de la bestia. Una imagen es un reflejo o una semejanza. Así que cuando se habla de una imagen de la primera bestia, significa que la imagen va a ser semejante a la bestia. Ahora, hemos visto que la característica principal de la bestia, y esto lo estudiamos ayer en los 4 temas, es que la bestia unió ¿qué cosa? La iglesia con el Estado. La iglesia romana usó la espada del poder civil para imponer sus doctrinas y sus prácticas. Así que, para que la bestia de la tierra haga una imagen de la primera bestia, tiene la segunda bestia que hacer ¿qué cosa? Tiene que unir la iglesia con el Estado para ayudar a la primera bestia, porque es una imagen de la primera bestia. ¿Están conmigo en ese punto? Ahora, ya hemos visto en un estudio anterior, estamos al pie de la página 195, para los que tienen el manual, ya hemos visto que los 2 cuernos, como de cordero, en la bestia de la tierra, representan 2 reinos separados, el reino de la iglesia y el reino del poder civil. Es decir, los 2 cuernos representan libertad civil y libertad religiosa. Ahora, tristemente, nos dice la Biblia que esta bestia que se levanta de la tierra, que tiene estos 2 principios de libertad civil y religiosa, que en sus documentos que fundaron la nación separa la iglesia del Estado, va a cambiar su conducta. Y en vez de respetar los 2 principios sobre los cuales fue edificada la nación, va a hablar como un dragón. Ahora hablemos un poco del dragón. Apocalipsis 12, 1 al 5, habla de un dragón que procuró matar a Jesús. Yo pregunto, ¿quién fue el dragón que procuró matar a Jesús cuando nació?
fue Satanás obrando a través del poder civil, a través de Roma. Luego, ustedes notan aquí, en Apocalipsis 12:6 y también el versículo 13 al 15, el dragón se lanza contra la mujer que huye al desierto por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué representa ese dragón que persiguió a la mujer durante tiempos, la mitad de un tiempo? Es el papado. ¿También es un poder romano, sí o no? Claro. Así que el dragón que trata de matar al niño, Satanás obrando a través de Roma pagana. Luego, Satanás obra a través de Roma papal. Y aquí viene lo interesante. La bestia que se levanta de la tierra habla como un ¿qué? Como un dragón. Es decir, no solamente va a hablar como Satanás, sino que va a hablar como Roma. Porque el dragón en sus 3 etapas representa Satanás obrando a través de Roma. Primero, tratando de matar al bebé, Roma imperial. Luego los 1260 años a través de Roma papal. Y al final de la historia, cuando se recupere de la herida el papado, los Estados Unidos hablará como dragón, es decir, hablará como Roma. ¿Está claro ese punto? Satanás obrando a través de Roma papal cuando se le sane una herida. Ahora, en el Apocalipsis 13:11 dice que esta bestia va a hablar como un dragón. ¿Cómo habla una nación? Bueno, ya vimos en nuestro estudio de ayer que esta nación es una república, ¿verdad que sí? Lo vimos, que es una república, republicanismo y protestantismo. ¿Cómo habla una nación que es república? Habla a través de el Congreso, a través de sus representantes elegidos por el pueblo. Es decir, que esta bestia que habla como dragón, que repudia sus 2 principios y habla como dragón, el Congreso va a hablar como Roma. Fíjense esta cita en el Conflicto de los Siglos, página 495. Estamos en las páginas 197, en la parte de arriba. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades, ¿qué cosa? Legislativas y judiciales. Así habla una república. La gente habla a través de sus representantes. Así que dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación, es decir, los Estados Unidos, desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como ¿qué cosa? Como fundamentos de su política. Es decir, a través de la legislatura y el poder judicial, la Corte Suprema, los Estados Unidos, mientras que de boca sostiene los 2 principios de libertad civil y religiosa, va a hablar como el dragón, es decir, va a hablar como Satanás, ¿a través de qué? A través de Roma papal. Ahora, esta es una bestia particular, muy interesante, es una bestia peculiar. ¿En qué sentido? En el sentido de que todas las bestias anteriores pelearon con la bestia que la precedió para quitarle el poder. Mientras que vimos en nuestro estudio de ayer que esta bestia que se levanta de la tierra no pelea contra la bestia anterior que recibió la herida mortal, sino que le ayuda ¿a qué? Le ayuda a recuperar el poder que perdió, le ayuda a recuperar la espada. Ahora, ¿cuáles son los 2 reinos que reconoció Jesús? Esto es solamente un repaso de lo que estudiamos ayer. Ya vimos que los 2 cuernos representan separación de iglesia y Estado, sobre lo cual se basa la idea de libertad civil, ese es el Estado, y libertad religiosa, la iglesia. Cuando están separados, el resultado es que hay libertad civil y libertad religiosa. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. ¿Cuál es el primer reino que reconoció? Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Cristo reconoció el poder civil y el poder religioso, no juntos, sino
separados. Ahora, noten en la mitad de la página 197, muchos cristianos de hoy dicen que debemos ser patrióticos y cristianos. Y dicen que para ser patrióticos y cristianos debemos presionar al gobierno para que apoye la religión con cosas como oración en las escuelas públicas, dinero gubernamental para la obra caritativa de la iglesia, bonos gubernamentales para educar a nuestros hijos en escuelas religiosas y exhibiciones religiosas en edificios públicos. Pero según ya hemos visto, separar los asuntos de la iglesia del Estado es cristiano. ¿Por qué razón? Porque esto fue lo que enseñó Cristo. Y también es patriótico. ¿Por qué razón? Porque es lo que enseñaron los fundadores de los Estados Unidos. Es decir, ser patriótico y cristiano es enseñar lo que enseñó Cristo y lo que enseñaron los fundadores. Y ambos enseñaron que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado debe funcionar como Estado. En materia financiera, ¿qué le debemos nosotros a Dios? El diezmo. ¿Qué le debemos financieramente a César o al gobierno? Los taxes. No nos gusta decirlo, pero se los debemos, ¿verdad que sí? Yo pregunto, ¿sería apropiado que el gobierno dijera a la iglesia adventista, ustedes tienen que darnos el 10% de los diezmos? No, porque es el Estado tomando plata de la iglesia. ¿O sería apropiado que la iglesia dijera, mire, gobierno, estamos en problemas económicos, por favor nos podría dar un poco de los taxes para poder funcionar la iglesia? No, porque si hacemos eso, últimamente el Estado quiere que se le pague por la inversión que hizo en la iglesia. Por eso tenemos obligaciones financieras para con Dios y para con la iglesia, pero no se deben entremezclar, se debe mantener ¿qué? Separados, la iglesia funcionando como iglesia y el Estado funcionando como Estado. Ahora, repasemos la primera enmienda a la Constitución. Se encuentra en la página 197. La cláusula número 1 dice, el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. La segunda cláusula dice, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Y luego la tercera cláusula garantiza libertades civiles, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de la prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Ahora, cuando el poder civil establece religión, o prohíbe la libre práctica de la religión, el resultado siempre es persecución. En el libro de Daniel tenemos dos ejemplos, y esos dos ejemplos los encontramos en la página 198 y 199. Ustedes recuerdan la experiencia de Daniel, el capítulo 3. El rey Nabucodonosor, que era el gobernante civil, ¿qué hizo? Levantó una imagen y mandó el poder civil a todos a que adoraran la imagen. ¿Era legítimo lo que estaba haciendo el rey? No, porque es el poder civil estableciendo una observancia religiosa. ¿Qué sucedió cuando los tres jóvenes rehusaron adorar la imagen de Nabucodonosor, que por un tiempo se portó como bestia, en la imagen de la bestia, porque era en honor a él? ¿Qué sucedió con el remanente fiel? Inmediatamente pierden sus derechos civiles. ¿Y cuál es el más grande derecho civil que tenemos? El derecho a la vida. ¿Verdad que sí? Ese es el más grande derecho que debe proteger el gobierno civil. El punto es que cuando el poder civil establece religión, el resultado es persecución contra el que no está de acuerdo de cumplir con lo que el gobierno establece en materia de religión. Y si Cristo no hubiera intervenido para librar a los tres jóvenes, hubieran sido incinerados en el horno. Pero Cristo tuvo la última palabra. Amén. Así que en Daniel 3 tenemos una ilustración de la primera cláusula de la primera enmienda. Vemos lo que sucede cuando una
nación, cuando un poder civil establece religión, el resultado es persecución y pérdida de los derechos civiles. En Daniel 6 tenemos otra historia que ilustra la segunda cláusula de la primera enmienda de la Constitución. En Daniel 6 tenemos una historia similar a la de Daniel 3, pero también un poco diferente. En Daniel 6 el rey no está estableciendo una observancia religiosa, sino que está prohibiendo que Daniel practique su religión. Porque el rey dice, nadie puede orar o hacerle petición a un Dios o un hombre por 30 días. Él no está diciendo cómo orar, no está estableciendo una oración. Sencillamente está prohibiendo que la gente haga una petición a hombre o a Dios por 30 días. ¿Está claro? Pero había un profeta, el profeta Daniel, que dijo, yo desobedezco esa ley civil porque es ilegítima. Yo pregunto, ¿el rey tenía derecho de prohibir que Daniel orara? ¿Era esfera del poder civil? ¿Quitarle la libre práctica de la religión? No. ¿Y a dónde fue a parar Daniel como resultado de no obedecer la ley de que no podía practicar su religión? ¿A dónde fue a parar? En el foso de los leones. ¿Y quién tuvo la última palabra? Dios tuvo la última palabra. Yo pregunto, cuando la bestia y su imagen levanten esta ley dominical, ¿va a estar en peligro la vida del pueblo de Dios? Sí. ¿Va a perecer el pueblo de Dios? No, porque el mismo que entró al horno y que fue al foso de los leones tendrá la última palabra. Babilonia pensará que va a acabar con el pueblo de Dios, pero como en los días de Daniel, Dios intervendrá para librar a su pueblo. Así que tenemos en Daniel 3 y Daniel 6 una ilustración vívida de lo que sucede cuando el poder civil establece religión y prohíbe la libre práctica de la religión. El resultado es que cuando se violan las primeras dos cláusulas de la primera enmienda, el resultado automáticamente es persecución contra los que no están dispuestos de obedecer lo que el gobierno ha dicho. ¿Está claro ese punto? Amén. Ahora, Nabucodonosor y Darío no entendieron lo que Dios le quería enseñar. Porque después que los tres jóvenes fueron librados del horno, Nabucodonosor hizo un decreto. Y dice, cualquier individuo que le falte respeto al Dios de Daniel, le vamos a cortar la cabeza y le vamos a demoler la casa. No tenía ningún derecho a decir eso. Él no puede obligar a la gente a servir al Dios verdadero ni a servir un Dios falso. Porque el servicio a Dios se lo debemos a Dios, no al poder civil. Y lo mismo el rey Darío. Después que Dios libró a Daniel del foso de los leones, él dijo, ahora yo doy un decreto que todo el mundo debe temblar ante el Dios de Daniel. Ilegítimo. El poder civil no puede decirle a la gente que tiene que temblar ante Dios, porque no le debemos eso al poder civil, eso se lo debemos ¿a quién? Se lo debemos a Dios. ¿Está quedando claro este punto? Ahora, estamos en la página 199, en la parte de abajo de la página. ¿Qué tiene todo esto que ver con el tiempo del fin? Elena White nos ha dicho que los Estados Unidos violentará la primera enmienda a la Constitución. Redactará leyes que obliguen a todos a guardar el domingo y también prohibirán la observancia del sábado. Aquí está la cita donde la hermana White dice eso. Maranata, página 177. Vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad y su vida. ¿Está claro? Ahora, cuando llegue ese momento, la apostasía que comenzó cuando el papado intentó cambiar la ley de Dios durante los 1260 años, esa apostasía se completará en el tiempo del fin. El papado
pensó cambiar la ley de Dios, transfiriendo el sábado al domingo. Y al final de la historia, los Estados Unidos, una nación protestante, impondrá el cambio en la ley que hizo el papado durante los 1260 años. Página 200. Surge la pregunta: ¿no sería inconstitucional establecer una ley dominical por parte del Congreso de los Estados Unidos? ¿No sería esa una violación de la primera cláusula de la primera enmienda, hacer una ley dominical? Claramente que sí. Por el otro lado, ¿no sería una ley que prohíbe la observancia del sábado inconstitucional porque es una violación de la segunda cláusula de la primera enmienda? Obviamente que sí. Porque la primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni puede hacer ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de la religión, el derecho que tiene la gente de practicar su religión. Estoy bien seguro que cuando venga esta ley dominical y antisabática, grupos cuestionarán la constitucionalidad de tales leyes. Según las profecías, estos reclamos caerán sobre oídos sordos. Escuchen ahora el próximo párrafo, muy importante. No hemos de esperar que el Congreso de los Estados Unidos desarraigue la primera enmienda de la Constitución. Los Estados Unidos no va a eliminar la primera enmienda de la Constitución, porque la bestia de la tierra tendrá los dos cuernos de cordero mientras habla como un dragón. No se quiebran los cuernos para luego hablar como un dragón. Habla como dragón mientras tiene los cuernos. Lo que indudablemente pasará es que la Corte Suprema declarará en un tiempo de emergencia nacional que leyes inconstitucionales son, ¿qué cosa? Constitucionales. Por eso la bestia tiene los cuernos como de cordero, pero al mismo tiempo hablará como dragón. Esta bestia hablará como dragón al mismo tiempo que tiene los cuernos como cordero. Ahora, algunos de ustedes posiblemente no estuvieron ayer, así que voy a repasar un punto que traté en el tema de ayer por la tarde. En los Estados Unidos hay tres ramas de gobierno. Hay el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, primordialmente la Corte Suprema. El Congreso redacta las leyes, el poder ejecutivo las hace cumplir y la Corte Suprema interpreta las leyes para decir si son constitucionales o no. Ahora, ¿cuál de las ramas de gobierno es la más poderosa según vimos ayer? La más poderosa es la rama judicial, particularmente, ¿qué cosa? La Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo mencionaba el caso de la elección del año 2000. Algunos de ustedes recordarán, no se sabía por semanas quién había ganado la elección, Gore o Bush. El asunto terminó a la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, ganó Bush, caso cerrado, se acabó la discusión. La Corte Suprema eligió al presidente de los Estados Unidos. Se podría haber hecho otro conteo, se podría haber hecho otra elección en la Florida, pero la Corte Suprema dijo no, George Bush es presidente. También mencioné en el año 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. ¿Y quién puede cuestionar eso? Nadie puede cuestionar eso. Ahora, Elena G. de White tiene algo muy interesante que decir. Ustedes pueden ver en ese párrafo que está ahí que la Corte Suprema tiene 5 católicos romanos. Y ahí yo menciono los nombres de ellos. Hay uno que está en el proceso de ser elegido, aunque hay cierta controversia ahora en cuanto a él. Y creo que el jueves va a haber una entrevista con la mujer que lo ha acusado de abuso sexual cuando eran teenagers en high school. Pero lo más seguro es que lo van a confirmar. En ese caso habrá 6 católicos romanos en la Corte Suprema de los Estados Unidos y 3 judíos, ni un solo protestante, en un país protestante.
El 66% de la Corte Suprema sería católicos, mientras que solamente el 25% de la población de los Estados Unidos son católicos. Así que el 25% de los habitantes de Estados Unidos son católicos, pero los católicos tendrían el 66% de la Corte Suprema. Elena White, en la mitad de la página 201, escribió en la Review and Herald, diciembre 11, 1888, ellos, es decir, los cristianos, no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que la han hecho una nación libre e independiente, y por medio de medidas, ¿qué clase? Legislativas, introducen a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. Algunos adventistas dicen, ese panorama es alarmista. Los jueces de la Corte Suprema son patriotas y nunca retornarían a los Estados Unidos a los horrores de las edades oscuras. Fíjense lo que dice Elena White en la siguiente cita, el Conflicto de los Siglos 637. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer ¿a quién? Al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Qué tremenda cita esa. Muchos protestantes hoy están fascinados con el papado. Por ejemplo, Jeb Bush, que fue gobernador del estado de la Florida, se convirtió al catolicismo. Newt Gingrich, que era bautista, un representante en el Congreso de los Estados Unidos, se convirtió al catolicismo. Tony Blair, quien fue primer ministro de Gran Bretaña, se convirtió al catolicismo, y hay otros protestantes que se han convertido abiertamente al catolicismo. Los protestantes dicen que el papado ha cambiado y por lo tanto no hay nada que temer del papado. Dicen que el papado lucha por los derechos humanos, que aboga por los pobres, por la vida, por el medio ambiente, por la buena moral. Pero el hecho es que la Iglesia Católica no ha cambiado ninguna de sus creencias, ninguno de sus dogmas, ni tampoco ha echado a un lado sus aspiraciones de un dominio global del planeta Tierra. Un católico dijo en cierta ocasión, en la minoría somos como un cordero, en la igualdad somos como una serpiente, en la mayoría somos como un león. Eso lo dijo un católico. Elena White dio la mejor definición del papado que yo he encontrado en cualquier parte. Dice esto en el Conflicto de los Siglos 628. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón. ¿Saben ustedes lo que es un camaleón? Los que vienen de países latinos tienen que saber lo que es un camaleón. Es un lagartijo que cambia de color dependiendo del ambiente donde está, para camuflarse, ¿verdad que sí? Así que dice, bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el veneno invariable de la serpiente. Y ustedes conocen la historia del escorpión y el sapo, ¿verdad que conocen esa historia? ¿Hay alguien aquí que no conoce la historia del escorpión y el sapo? Bueno, yo les cuento, es una fábula, pero enseña precisamente este punto. Un escorpión y un sapo estaban al lado de un río,
Y el escorpión no nada, el sapo sí. Y el escorpión quiere cruzar el río. Le dice al sapo, mira, déjame montarme encima tuyo y tú me llevas al otro lado del río. Y el sapo dice, nada de eso, porque tú te montas y me picas. Me envenenas y me muero. Y el escorpión dice, no, eso nunca pasaría. Si yo te pico en medio del río, tú te mueres y yo me ahogo. ¿Cómo voy a hacer eso? Así que finalmente, después de mucha persuasión, el escorpión se monta encima del sapo, el sapo lo permite y el sapo empieza a nadar, cruzar el río. Cuando llega a la mitad del río, ¡psh!, le mete el pinchazo. Y cuando está moribundo el sapo, esta es una fábula, los sapos no hablan. Cuando está el sapo moribundo, le dice al escorpión, pero tú prometiste que no me ibas a pecar, ¿por qué me picaste? Y el escorpión dijo, porque es mi naturaleza. La iglesia romana puede hacer muchas promesas, pero es su naturaleza usar el poder civil para imponer sus doctrinas y sus prácticas, y el que no lo hace es perseguido. Esa es su naturaleza, por más promesas que haga al contrario. En la mitad de la página 202, Elena White escribió en cuanto a los Estados Unidos, cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, a fin de que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, que es el acto nacional, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. ¿Quiénes van a apoyar al papado? Las hijas, el falso profeta, los protestantes. Sigue diciendo, por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? Es un acto del Congreso, es una ley del Congreso. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán, ¿qué cosa? Vida y vigor. Porque hay que darle vida y vigor al papado, porque tiene una herida mortal. Así que dice, le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así que revivirán. ¿Por qué? Porque el papado tiene ¿qué? Una herida mortal. Y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Cuando esto suceda, los Estados Unidos habrá formado una imagen que reflejará lo que fue la bestia durante los 1260 años. La bestia que se levantó del mar se caracteriza por unir la iglesia con el Estado. Esa es su característica fundamental para perseguir a los que no están de acuerdo con su sistema. Lo mismo sucederá en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el poder civil, hará una imagen de la bestia, uniendo la iglesia con el Estado. La sierva del Señor, al pie de la página 202, escribió, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso, escuchen bien, esa es la iglesia, el poder religioso debe dominar de tal manera, ¿qué cosa? El gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también ¿por quién? Por la iglesia para cumplir sus propios fines. En la siguiente página, la hermana White escribió, la página 203 del manual, Roma se ha propuesto a restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer lo que no estuvo establecido una vez. Roma se ha propuesto a restablecer su poder. ¿Y a qué? ¿Qué significa recuperar? Usted no puede recuperar lo que no perdió. Y a recuperar la supremacía que ¿qué? Que perdió. ¿Cuándo la perdió? En 1798. Luego dice, establezcase en los Estados Unidos
El principio de que la iglesia puede emplear o controlar el poder del Estado. Que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Los Estados Unidos hablará como el dragón. El dragón es Satanás, obrando a través de Roma. Lo hizo cuando Jesús nació, Roma pagana. Durante los 1260 años, el dragón, Roma papal, persiguió a la iglesia de Dios. Y al final de la historia, esta bestia hablará como dragón, no solo como Satanás, sino como Roma. En el conflicto de los siglos 498, la hermana White sigue cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Ojalá que yo tuviera tiempo de darle ejemplos de lo que está pasando ahora. Pero mi objetivo en esta serie no es decir, está pasando esto y aquello. Mi objetivo es que ustedes entiendan el panorama bíblico. Y entonces ustedes pueden ir y mirar en los periódicos y mirar en la televisión cómo se está cumpliendo lo que estamos estudiando aquí. Ahora fíjense, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos e instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado ¿qué cosa? Una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá ¿qué? Vendrá de por sí sola. La primera bestia pensó que podía cambiar la ley de Dios transfiriendo el día de reposo del sábado al domingo. La bestia de la tierra impondrá ese cambio en la ley de Dios usando la influencia de la iglesia sobre el Estado. Y el mundo en su totalidad seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. La gente pregunta, ¿cómo puede suceder esto en los Estados Unidos? Si los Estados Unidos, la mayoría de los países no quieren a este país, especialmente en la época de Donald Trump. Indudablemente, esto ocurrirá en el contexto de un colapso económico, una serie de desastres naturales sin precedentes como en los días de Elías, un aumento galopante de criminalidad y una manifestación espectacular de comunicaciones del mundo de los espíritus sobre qué hacer al respecto. El argumento será parecido al que usó el Sanedrín. Es mejor que estos disidentes mueran y no que nuestra nación perezca. Pero al imponer la ley dominical, Dios anotará en los libros del cielo apostasía nacional, y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional, como sucedió con los judíos. Usaron al Imperio Romano para acabar con Jesús, y el Imperio Romano vino y acabó con ellos. Querían salvar la nación, pero al condenar al disidente, lo que hicieron fue condenar a su nación. La primera bestia entonces cambió o pensó que podía cambiar la ley. La segunda bestia impondrá ese cambio. Todo el mundo seguirá el ejemplo de los Estados Unidos. Noten esta cita al pie de la página 203. Se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 18. Al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado, para oprimir las conciencias y para obligar a todos que honren el falso sábado, la gente ¿de dónde? De todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. ¿Cuántos países del mundo van a seguir el ejemplo de los Estados Unidos? Todos. Y usted dice, ¿y los países musulmanes cómo? ¿Y los países hindúes cómo? Yo no les puedo explicar cómo. Pero mi Biblia me dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Posiblemente sea porque hay un desastre global. ¿Quién sabe qué será?
Pero el espíritu de profecía y la Biblia, ambos dicen que todo el mundo estará de acuerdo con esta ley dominical. Ahora hablemos un poco del ecumenismo eclesiástico. En años recientes ha llegado a existir una creciente intimidad entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos y la Iglesia Católica. Este ecumenismo eclesiástico ha llevado a los protestantes a cooperar con la Iglesia Católica con gran entusiasmo en asuntos sociales, tales como hablar en contra del aborto, tratar de resolver el problema de la pobreza, buscar formas de resolver el problema del cambio climático. Los protestantes y católicos han cooperado también en elegir candidatos conservadores al Congreso, al Senado y a la Corte Suprema. Ambos han luchado por la elección de jueces conservadores en los diversos tribunales de la nación. Líderes prominentes de varias iglesias protestantes y de la Iglesia Católica firmaron el documento Evangélicos y Católicos Juntos, y los luteranos y católicos firmaron el histórico documento Declaración Conjunta sobre la Justificación por la Fe. Recientemente el pastor Kenneth Copeland le dio un mensaje de bendición al Papa. Pastores influyentes de la televisión han viajado al Vaticano por invitación al Papa y han quedado maravillados. Entre ellos están Joel Osteen, James Robinson, Rick Warren. Aún Billy Graham, cuando estuvo vivo, habló muy positivamente de el poder papal. La mayoría de los protestantes ignoran los peligros de aliarse con el Papa. La mayoría de los protestantes están condenados a repetir los errores del pasado. ¿Y saben por qué razón? Porque ellos no son capaces de discernir quién es la bestia. ¿Saben quién dicen los protestantes hoy en día que es la bestia? Los protestantes liberales dicen que la bestia fue Nerón. Eso se cumplió allá en el pasado. Los cristianos conservadores, como los pentecostales, los carismáticos, los evangélicos, dicen no, el cuerno pequeño y la bestia es una persona bien mala que se va a levantar después del rapto de la iglesia allá en el Medio Oriente. Y mientras están mirando hacia el pasado y hacia el futuro para la aparición del anticristo, allá está en Roma y no lo ven porque están mirando a donde no es. El diablo ha distraído la atención de donde se está cumpliendo la profecía. La iglesia adventista tiene que decirle esto al mundo, mis hermanos y hermanas, porque el que adora la bestia y su imagen y reciba la marca va a perecer. En el Conflicto de los Siglos, página 622, la hermana White dijo en cuanto a los protestantes: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. La iglesia romana dice: no podemos creer lo que está pasando. Que los protestantes quieran unirse con nosotros, eso es insólito, dicen ellos. Sigue diciendo: los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Y luego dice: ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo que peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. ¿Están captando el cuadro? Pero los Estados Unidos como nación también ha participado en ecumenismo político, no solo las iglesias protestantes, en ecumenismo religioso con el papado. A nivel político, el gobierno de los Estados Unidos se ha inmiscuido más y más con el papado. Ustedes posiblemente sepan que Ronald Reagan y Juan Pablo II unieron sus fuerzas para derrocar lo que fue la Unión Soviética. Hicieron una santa alianza, según la revista Time. Ese era el título de una de las revistas. Los Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano, que es muy interesante. Eso es inconstitucional.
Porque ¿cómo los Estados Unidos puede establecer relaciones diplomáticas con una iglesia? Y favorecer a una iglesia con representante allá y no favorecer a las demás iglesias. Es inconstitucional. El Papa Juan Pablo II recibió del Congreso de los Estados Unidos la Medalla de la Libertad. Qué interesante. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, se arrodillaron ante su féretro 3 presidentes, la esposa de un presidente y la secretaria de Estado. El Papa dio un discurso ante el Congreso conjunto de los Estados Unidos. Ha visitado regularmente la Casa Blanca. Ha dado discursos en las Naciones Unidas donde lo han aplaudido incansablemente por las causas por las cuales aboga. Y nuestra propia iglesia no ha escapado ese deseo de ecumenismo. Y no voy a mencionar eso por la premura del tiempo, pero ustedes pueden leerlo al pie de la página 204 y en la parte de arriba de la página 205. Y lo que escribo aquí es absolutamente cierto, no es una teoría de conspiración, no es algo que dicen los disidentes, son cosas reales que han pasado aún con nuestra propia iglesia. Ahora en la página 205, así como en los días de Pilato, legisladores inescrupulosos, a fin de ganar el apoyo del pueblo y retener su influencia política, cederán al clamor por una ley dominical nacional. Y les prohibirán a los fieles la posibilidad de comprar y vender y finalmente emitirán un decreto de muerte. Dice ella en estas 2 citas, a fin de asegurarse la popularidad y el apoyo, que hoy llamamos votos, los legisladores cederán a la exigencia por una ley dominical. Yo pregunto, ¿Pilato cedió a la presión de los sacerdotes quienes influyeron sobre el pueblo? Lo mismo va a pasar de nuevo. Los líderes espirituales de las iglesias van a presionar a sus feligreses para que presionen al poder civil por una ley dominical. En la Review and Herald, diciembre 24, 1889, Elena White escribió: los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio, significa por debajo de cuerdas, trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios, y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el apoyo popular para la imposición del domingo como día sagrado. Si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución para obligar a la nación a guardar el domingo. Qué interesante esa cita. Lo mismo que sucedió en los días de Jesús. En Marcos 15:11 dice: mas los principales sacerdotes incitaron a quienes, a la multitud, para que les soltase más bien a quién, a Barrabás. Fueron los ministros de aquel tiempo los que instigaron a las multitudes que clamaran a Pilato para que crucificara a Jesús. La iniciativa fue de los líderes religiosos, no del Estado ni del populacho. ¿Hemos de esperar algo diferente en el tiempo del fin? ¿Creen ustedes? No. Fíjense lo que escribió Elena White, Conflicto de los Siglos, 649. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno, porque si el gobierno propone una ley dominical y hay un grupo que no la obedece, van a decir, están contra el gobierno, no solo contra las iglesias. Sigue diciendo, los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina, predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos de Dios. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones.
Nosotros necesitamos repartir el conflicto de los siglos, hermanos y hermanas. Es el mejor comentario de eventos finales que jamás se haya escrito, el libro El conflicto de los siglos. Lo que ella escribió hace más de 100 años, 110 años, la última edición del conflicto de los siglos, se está cumpliendo ante nuestros ojos hoy. Ella dice, ese es el libro que yo más quiero que se reparta. Y generalmente repartimos es el deseado de todas las gentes, o repartimos el camino a Cristo. Y son buenos libros, no hay problema con repartirlos. Pero el conflicto de los siglos es el libro que especialmente necesitamos repartir. Los protestantes de los Estados Unidos han visto que la moralidad de la nación ha ido de mal en peor. Se han proliferado el aborto, la pornografía, el divorcio, los matrimonios entre homosexuales, entre otras cosas. Los evangélicos han apelado a la espada del poder civil para arreglar lo que ellos mismos dañaron, porque ellos dicen, la ley fue clavada en la cruz. Si la gente dice, si la ley fue clavada en la cruz, ¿para qué tengo que guardarla? Ellos han creado el problema. Le echan al gobierno secular la culpa por todos los males de la sociedad, cuando ellos mismos tienen la culpa. El fracaso de la sociedad americana es el fracaso de la iglesia, no el fracaso del Estado. Los protestantes han llegado a creer que teniendo en nuestros billetes el refrán "en Dios confiamos" y en el voto de lealtad a la bandera "una nación bajo Dios", y que instituyendo la oración en las escuelas públicas, y que exhibiendo los 10 mandamientos en los tribunales, y que poniendo exhibiciones navideñas en los edificios públicos, y que logrando una enmienda constitucional que prohíba el aborto y el matrimonio entre homosexuales, las cosas se van a arreglar. Dependen del gobierno para hacer lo que solo puede hacer el Espíritu Santo, por medio de la proclamación de la palabra de Dios. El protestantismo ha olvidado la verdadera fuente del poder, que se halla en la predicación de la palabra de Dios, por medio de la administración del Espíritu Santo. En vez de esto, el protestantismo se ha enfocado en un evangelio de prosperidad. Pare de sufrir. El evangelio de señales y milagros. El evangelio de la consejería psicológica. Y el evangelio del activismo político. El protestantismo ha perdido su poder y cree que la forma de reformar la sociedad está en emplear al gobierno para imponer lo que las iglesias quieren. Es precisamente lo que el papado hizo durante los 1260 años de supremacía papal. Ahora, voy a resumir lo que encontramos en las últimas 3 páginas. Lo voy a sintetizar. Ustedes pueden leer todos los ejemplos que hay allí. Pero muy a menudo, cuando un gobernante civil se deja engañar para imponer leyes religiosas, lo que sucede es cuando el poder civil se despierta y se da cuenta que ha sido engañado por los religiosos, lo que hace es levantarse contra aquellos que engañaron al poder civil. Eso va a pasar al final. ¿Recuerdan los días de Esther? ¿Quién murió en la horca? El que preparó la trama. ¿A quiénes se comieron los leones? A los príncipes que planearon la trama. ¿Quiénes murieron por el calor del horno? Los que echaron a los 3 muchachos. ¿Están conmigo? Amén. En estos casos, yo pregunto, en el caso específico de los judíos que usaron al poder civil para acabar con Cristo, ¿qué hicieron los romanos? Luego vinieron y acabaron con ellos. Quiero leer esta última cita. Oh, va a ser terrible, mis hermanos y hermanas, cuando se despierte el mundo religioso y se den cuenta que han sido engañados por sus líderes espirituales. Conflicto de los siglos 7, 13 y 14. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras
Indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Esto va a pasar bajo la sexta y séptima plaga. Sigue diciendo, las multitudes se llenan de furor, los que fueron engañados. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Apocalipsis 17 dice que los reyes con los cuales fornicó la ramera, dice, se levantarán contra la ramera y la harán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Es una forma de decir que van a estar bien bravos con ella. Nosotros tenemos que advertirle a los líderes políticos estas cosas, hermanos, de que no se dejen engañar por este poder. Así que hemos estudiado en cuanto a la imagen de la bestia.